Bien, chicos, ahora sí vamos a dar inicio a la clase de hoy. Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal, muchachos? Bien, vamos a continuar con la historia universal y en este caso vamos a estudiar este tema, la expansión europea. Ujú. Así es. Nos preguntamos por qué nosotros en el Perú hablamos castellano o por qué tenemos creencias religiosas de origen europeo o asiático. ¿Por qué nos vestimos o tenemos costumbres venidas de otras partes, ¿no? Igual pasa con Brasil, que hablan una lengua pues europea, el portugués. Igual pasa con América del Norte. En Estados Unidos pues se habla una lengua europea, igual en Canadá, pues en África pasa lo mismo, y en el sur de Asia, y en Australia hablan también inglés, los australianos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la gente de otros continentes eh, compartimos la cultura de los europeos y el idioma y las creencias? Porque en algún momento de la historia los europeos dominaron a estos otros continentes. América, África, Asia, Oceanía. ¿Cuándo ocurrió esto, no? ¿Cómo pasó esto, no? Es lo que tenemos que estudiar el día de hoy. Ujú. Buenas tardes también, Salvatierra, ya, y todos los que han estado saludando, ya, a través del chat. Muy buenas tardes, chicos. Muy bien, así que tenemos que remontarnos al siglo XV, que fue cuando se dieron estos importantes viajes por parte de los europeos, siendo el viaje más famoso el de Cristóbal Colón. Pero tenemos que entender por qué Colón y otros marinos salieron de Europa, ¿no? En sus carabelas. ¿A dónde querían ir? ¿Qué buscaban? ¿A dónde llegaron? ¿Qué consecuencias generaron pues estos viajes? Así que todo esto lo vamos a ver en este tema que estamos llamando la expansión europea. Creo que el título ya dice de qué trata esto, ¿no? De cómo los europeos pasaron a dominar otros continentes, ¿ya? Y por eso, pues, nosotros hablamos castellano, ¿no? ¿Ya? Por eso el Perú fue dominado 300 años por españoles, aunque ya nos hemos liberado y estamos por cumplir 200 años de independientes. ¿Ah? Este es el año del bicentenario. Así que muchachos, vamos a pasar a estudiar este tema. Muy bien. A ver, lo primero que hacemos en historia es ubicarnos. ¿En qué lugar y en qué tiempo? A ver, el lugar ya está, Europa. Pero, ¿y específicamente qué parte de Europa? Pues lo que más vamos a destacar el día de hoy es Portugal y España. ¿Ya? Los que iniciaron la expansión europea fueron los portugueses y los españoles. Muy bien, ahora nos preguntamos cuándo. ¿Cuándo es que se dio la expansión europea? Vamos a colocar allí los siglos. Siglo XV y XVI. ¿Ya? Los años 1400 tantos y 1500 tantos. ¿Ya? Son los años de la expansión europea. ¿Ya? Aquí está Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Bartolomé Ruiz, Fernando de Magallanes, inclusive Francisco Pizarro, ¿no? Aunque de él no vamos a estudiar porque eso lo hacen en Historia del Perú. Muy bien. Ahora, ¿la expansión europea ocurrió en la Edad Media o en la Edad Moderna? ¿En la Edad Media o en la Edad Moderna? ¿Ah? ¿En qué edad nos encontramos en esta parte de historia, muchachos? ¿En qué edad? ¿Mm? ¿Recuerdan? A ver qué dicen los muchachos. A ver, a ver, me están diciendo por el chat en la Edad Media,
Ya, es cierto, la Edad Media es lo que hemos estudiado todo el primer bimestre. Hasta la última clase hemos estudiado la Edad Media. Pero recuerda la última clase. En la última clase mencionamos la caída de Constantinopla. Dijimos que el año 1453, en ese año, Constantinopla fue tomada por los turcos. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. Desaparece el Imperio Bizantino. Cae Constantinopla. Muy bien. Con la caída de Constantinopla, muchachos, terminó la Edad Media y se inició la Edad Moderna. ¿Ya? Así que todo lo que hemos estudiado antes es de la Edad Media. ¿Ya? Ahora pasamos a estudiar la Edad Moderna. La Edad Moderna dura desde 1453, desde que cae Constantinopla, hasta 1789. 1789. ¿Y eso qué pasó en ese año? En ese año se inició una de las revoluciones más famosas e importantes de la historia. ¿A qué revolución me refiero, muchachos? Y la vamos a estudiar de acá a unas semanas. Pues me refiero a la revolución, a la revolución, a ver, por supuesto, Pariona, por supuesto, Huamanchagua, la revolución francesa. La francesa. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos ubicamos en los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Alguien dirá, profe, pero ¿cómo el siglo XV, XVI, cómo eso va a ser lo moderno? Si eso fue hace 500 años. Es verdad. El nombre, el término Edad Moderna suele confundir. Hay quienes escuchan Edad Moderna y dicen, la Edad Moderna es nuestro tiempo. Pero no, en historia universal, Edad Moderna es del siglo XV al siglo XVIII. Del siglo XVIII al siglo XXI es la edad contemporánea. Estamos en la edad contemporánea. ¿Sí? Que el término moderno no nos confunda. Lo que pasa es que el que creó el término edad moderna vivió entre el siglo XVII y XVIII. Entonces, para él, esta época era lo moderno. Para él, ¿ya? Pero este señor murió, pues, ya hace, pues, 200 años más. ¿Ya? Entonces, para nosotros eso no es lo moderno, pero de todas maneras seguimos llamándole así a esa época. Muy bien, volviendo a la expansión europea, decimos que la expansión europea es el proceso por el cual los europeos descubren e invaden pueblos de otros continentes, pueblos de América, África, Asia, todo esto a inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Así es. Es decir, cuando los europeos suben a sus barcos, ¿ya? Y navegan, pues van a llegar a América con Cristóbal Colón. Se habla del descubrimiento de América. O van a recorrer toda África por primera vez. Van a descubrir, entre comillas, todo el sur de África. Antes no lo conocían. O van a navegar y van a llegar hasta la India y otras tierras en Asia Oriental. Antes no lo conocían. Por eso decimos que los europeos descubren nuevos territorios, descubren, ¿no?, un mundo más grande que lo que conocían hasta ese momento. Esta palabra descubren, lo pongo entre comillas, porque para los europeos, ellos han descubierto nuevas cosas, pero para la gente que vivía allí, en América, África, Asia, pues la gente de ahí ya conocía esos territorios desde mucho antes, ¿no? ¿Ya? Por eso el término descubrir está bien, pero siempre y cuando nos ubiquemos en la posición de los europeos. ¿Ya? Muy bien. Una vez que descubren la existencia de estos pueblos,
y las riquezas que poseen, los europeos van a proceder a invadir a esos pueblos, a dominarlos, como pasó con el Perú. Así es, con Pizarro descubrieron los españoles que existía el imperio de los incas y con el mismo Pizarro. Y así iniciaron 300 años de África, con las Filipinas, tantos otros. Muy bien, ahí está. Antecedentes. A ver, en antecedentes vamos a irnos a un poquito más atrás en el tiempo, antes del siglo V, antes que Colón y los demás salgan con sus embarcaciones. ¿Ya? A ver, vamos a retroceder al siglo X, ¿ya? Es decir, los años 900 tantos. En ese tiempo, en esos años, los vikingos eran bárbaros que estaban atacando a los demás europeos. A esto le habíamos llamado, unas semanas atrás, le habíamos llamado la segunda invasión bárbara que sufrió Europa. ¿Ya? Recordemos que los vikingos eran del norte de Europa, el norte de Europa. ¿Ya? Por acá puedes ver en este mapita el norte de Europa. ¿Ya? Un ratito voy a buscar otro mapa para ver mejor esto, ¿ya? Porque en este mapa me parece bien, pero tal vez nos estemos perdiendo un poquito, ¿ya? A ver, permítanme buscar ya, Mapamundi. Ah, ya, gracias a Google. A ver, muy bien. Entonces nos ubicamos por acá. A ver, ¿dónde vivían los vikingos, recuerdas? Los vikingos son los antepasados de los noruegos, suecos y daneses. Acá vivían los vikingos, hasta Finlandia, ¿no? En el norte de Europa. Y decíamos que los vikingos eran excelentes marinos y guerreros que asaltaban a los pueblos de Inglaterra, de Francia, etcétera. Pues los vikingos en sus viajes llegaron a Islandia y de Islandia llegaron a Groenlandia, ¿ya? Esta enorme isla congelada. Muy bien, y de Groenlandia, ¿a dónde llegaron? A las tierras que están acá, sobre todo a esta parte de aquí, ¿ya? Esta parte de acá, ¿ya? Parte de Terranova y Labrador. Y estas tierras, ¿a qué continente pertenecen? Si lo vemos, esta parte de acá pertenece al continente americano, ¿ya? A América del Norte, a Canadá. Todos los vikingos desde Europa llegaron hasta Canadá actual, ¿ya? Aquí. Muy bien. Entonces, muchachos, ahí está. Tenemos que destacar que mucho antes que Cristóbal Colón llegara a América, ya los vikingos lo habían hecho por esta parte del norte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerda el mapita. Vamos a volver con las diapositivas. Aquí estamos. Segundo que algo me interrumpe. Ahora sí, volvamos entonces. Estamos aquí. Muy bien, ahora sí el mapa, sí, ya nos ubicamos bien. ¿Ya? Acá está Escandinavia, donde está Noruega, Suecia. Estas líneas rojas son viajes de vikingos, ¿sí? Que atacaron Inglaterra, Irlanda, Islandia. Muy bien, ahí está. Esta parte de acá es Canadá, ya lo hemos visto. Labrador, Terranova, eso es Canadá actual. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros europeos que llegaron al continente americano? Los primeros fueron los españoles. No, Cristóbal Colón, tampoco. ¿No? Los primeros que llegaron a América, como podemos ver de lo que acabo de estudiar, son los, correcto Salvatierra, los vikingos. Los vikingos son los primeros en llegar a América, los primeros europeos en pisar América.
En América habían millones de personas ya en este tiempo, a los cuales los españoles le van a llamar indios o indígenas, ¿ya? Muy bien, entonces cuando llegaron los vikingos ya había mucha gente viviendo en América. Ahora, ¿cómo se llamaron estos vikingos que llegaron a América? Tenemos a Eric el Rojo. ¿Ya? Eric el Rojo, acá a ver, dice con esta línea punteada que Eric el Rojo desde Islandia llegó a Groenlandia. Y después su hijo, Leif Erikson, llegó desde Groenlandia hasta Canadá actual, Terranova, ¿ya? Y tuvo un campamento llamado Vinland, ¿ya? En un territorio llamado Vinland, la tierra del vino. Y así, estos hombres fueron los vikingos que llegaron a América 500 años antes que Cristóbal Colón. En la tarea domiciliaria te preguntan quién fue Eric el Rojo. ¿Ya? Creo que ya tienes una idea, ¿no? De quién fue Eric el Rojo. Ajá, ahí está, ¿no? Vikingo que llegó a Groenlandia. Muy bien. Entonces, eh, los vikingos llegaron a América ya antes que Colón y otros, pero los vikingos luego abandonaron estas tierras tan alejadas de, ¿no? sus tierras natales. Y como los vikingos eran bárbaros, que vivían aparte de los demás europeos, ese conocimiento no se difundió. Por eso en la época de Colón, Colón navegó sin saber de la existencia de América. Eso es lo que creemos, ¿no? Que Colón no sabía de la existencia de América. Al parecer, pues, no tenía conocimiento de la llegada de vikingos a América del Norte. Otro antecedente que vamos a destacar es el viaje de Marco Polo a China, a las Indias, se llama las Indias, a todo el territorio de Asia Oriental. Marco Polo pertenecía a una familia de comerciantes italianos de la ciudad de Venecia. Así que desde chico, él con su familia fueron allá, a tierras tan alejadas de Asia, tan alejadas de Europa. Muy bien, cuando regresó Marco Polo, ya dejó una obra, Il Milione, ya podemos traducirlo como el millón de maravillas. Es decir, Marco Polo describió lo que vio allá, en las tierras de China, Mongolia y alrededores, señalando que en esas tierras, que los europeos llamaban las Indias, pues había una gran riqueza. Había mucha gente, grandes ciudades, grandes reyes, especias, oro, ¿ya? Cosas fantásticas, maravillas. Pues este libro aparece hacia el año 1300, ¿sí? Antes de la expansión europea. Pero ese libro fue publicándose, ¿no? Fue reproduciéndose este libro. Y los europeos del siglo XV seguían leyendo a Marco Polo. ¿Y qué cosa despertó en ellos la lectura de la obra de Marco Polo? Curiosidad, ambición. ¿Realmente habrá todo esto en esas tierras, las Indias? Si lo hay, quiero verlo, ¿no? Quiero tomarlo, ¿no? Y así muchos europeos que subieron a los barcos lo hicieron pues por toda esta curiosidad que despertó en ellos, pues la obra de Marco Polo, quien sí había visitado esas tierras y ahora los demás europeos pues querían ir. ¿Ya? Como cuando alguien te cuenta, pues sí, yo viajé por Europa, sí, yo recorrí tal lugar y vi todo esto, ¿no? Y uno pues quiere hacer lo mismo, ¿no? Muy bien, vamos a las causas. ¿Por qué se dio la expansión europea? A ver, uno, porque Europa estaba en crisis. La última clase, en esta última clase habíamos estudiado cómo en el siglo XIV
Europa va a vivir un siglo terrible. El siglo XIV fue un siglo de hambre, de frío, de enfermedad, ¿no? De muerte para millones de europeos. ¿Recuerdas la pandemia que se vivió en el siglo XIV en Europa? ¿Ah? ¿Cómo se llamó esa pandemia? Votaron estos europeos en el siglo. Fue, por supuesto, Guamchagua, así es, Salvatierra, Cotrina, Luque, la peste negra. Claro, Guamán, ya, la peste negra. Así es. 25 millones de muertos solo en Europa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, fue en el siglo XIV, ya, pero en el siglo XV, que es cuando empiezan estos viajes, la peste negra aún seguía. Tal vez ya no mataba a tantos como en el siglo XIV, pero seguía la peste negra y seguía el hambre. ¿Recuerdas la crisis agrícola? El problema del clima también, ¿no? El llamado, la pequeña edad de hielo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, todavía había una crisis en Europa, ¿ya? Cuando alguien ve que en su país las cosas están muy mal, pues muchos, ¿qué deciden hacer? Irse del país, ¿ya? ¿Cuántos venezolanos se han ido, pues, de su país? ¿Y cuántos sirios se han ido de su país? ¿Ya? Y así ha ocurrido, ¿no? En la historia. Los peruanos también nos hemos ido, ¿no? Bueno, ya, yo no, pero ya, ¿cuántos peruanos viven en el extranjero? ¿No? Pues en tiempo de crisis se fueron más, ¿no? Y ya los europeos suben a los barcos para irse de Europa, ¿no? Y probar suerte en otros lugares. Tal vez me haga rico si llegamos a la India con este barco, ¿ya? Cuando se enteraron de la existencia de América y que había oro en el imperio azteca, en el imperio incaico, pues muchos europeos subieron pues a los barcos a probar suerte, ¿no? Ya que Europa pues estaba todavía soportando esta crisis, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la expansión europea se dio por el bloqueo comercial. Recordemos que desde la Guerra de las Cruzadas, siglos 11, 12, 13, el comercio entre Europa y Asia se había restablecido. Europeos y asiáticos habían vuelto a hacer comercio. ¿Ya? Muy bien. Los europeos demandaban ciertos productos que ellos no tenían, que solo había en Asia. ¿Cómo qué productos? La seda. La seda es un tejido fino que se produce únicamente en China. En este tiempo, los únicos que sabían hacer seda eran los chinos, ¿ya? Criando gusanos de seda. Así que los ricos de Europa querían vestirse con seda. A ver, tráeme seda, ¿no? Los comerciantes, pues, compraban seda, ¿no? Y para vendérselos. Especias. Los europeos habían conocido que en Asia tenían especias, especería, condimentos que sazonaban las comidas. ¿Ya? La carne tenía un mejor sabor con estas especias y algunas comidas y dulces. ¿A qué especias nos referimos? A la pimienta, comino, al jengibre o quión, como le llamamos ¿no? por acá. Para los dulces fue la canela, el clavo de olor. Los europeos no lo tienen. Esto venía de la India, ¿ya? La tierra de la especería le llamaban. Entonces los árabes, que eran los grandes comerciantes de esta parte de Asia, iban hasta la India y más allá y traían la seda, traían las especias, llegaban por acá, llegaban al mar Mediterráneo y aquí le vendían estos productos a los italianos de Venecia, de Génova. Los italianos luego se lo revendían a los demás europeos. Y así estaba el comercio entre Europa y Asia. ¿Cuál era el mar más utilizado para este comercio entre Europa y Asia? El mar Mediterráneo. Ahí están.
Pero ¿qué le pasó a este comercio? Este comercio terminó siendo bloqueado. Bloqueado, así es, ¿ya? El Mediterráneo, correcto, Salvatierra. Fue bloqueado este comercio. ¿Quiénes lo bloquearon? Lo bloquearon los turcos. Ajá, recuerda que en esta parte dominaban los turcos. Contra los turcos pelearon los europeos en las cruzadas. Los turcos ahora se han expandido. Mira todo lo que llegaron a dominar los turcos en este tiempo. Toda esta parte de color medio anaranjado, medio mostaza, ¿ya? Este color, ya no sé qué color es, ¿ya? Son las tierras máximas que llegaron a conquistar los turcos. Bueno, acá dice Imperio Otomano. Así es. Al imperio que los turcos crearon se le conoce como el Imperio Otomano. Si te parece complicado, pues ahí le pones turcos. ¿Ya? Ahí está. ¿Desde qué momento los turcos u otomanos, como también se les conoce, llegaron a tener tanto poder? Pues desde que tomaron Constantinopla en 1453 y acabaron con el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino ahora está dentro del Imperio Otomano o Turco. Y Constantinopla le han cambiado de nombre. Ahora, ¿qué nombre tiene Constantinopla? Allí pueden leer. Dice Estambul. ¿Ya? Ahí está, Estambul. Muy bien. Y mira, ¿dónde está el Imperio Otomano? El Imperio Turco. Está por donde pasaba la seda y las especias. Está por donde pasaban las rutas de comercio. Los turcos, enemigos de los europeos en esos tiempos, los turcos dijeron, no, ¿por qué vamos a permitir que por nuestras tierras pasen estas mercancías? No, ¿ya? A partir de ahora, toda mercancía que pase por acá, pues va a tener que pagar altos impuestos. Y si no, no pasan. Y así los turcos bloquearon las rutas de comercio. ¿Ya? Esta rayita roja que puse representa que los turcos han bloqueado el comercio entre Asia y Europa. Lo han bloqueado. Los europeos siguen, quieren seda, quieren especias, pero los turcos lo han bloqueado. Muy bien. Entonces, si en Europa hay demanda de estos productos, la gente quiere estos productos, ¿ya? ¿Qué van a hacer los europeos? ¿Pelear contra los turcos? Puede ser, pero en la última guerra contra los turcos, las cruzadas pelearon durante 200 años y los europeos no ganaron. ¿Otros 200 años de guerra? Pues no habría otra solución a esto. Sí hay otra solución. ¿Cuál sería esa otra solución? Si siempre hemos llegado a Asia a través del mar Mediterráneo, ya es tiempo de buscar otra manera de llegar a Asia. ¿Se puede llegar a Asia por otra ruta? ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede llegar a Asia por otra ruta. ¿Qué otra ruta? ¿Ya? Todos los europeos subirán a sus barcos buscando esa nueva ruta que los lleve a las Indias. Y así poder restablecer el comercio de especias. ¿Ya? Así que Cristóbal Colón, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, ¿ya? Hernando de Magallanes, todos estos navegantes que vamos a mencionar, buscaron crear, no, abrir otra ruta para llegar a la India. ¿Mm? Así es, hay varias maneras de llegar, ¿no? Así es, yo quiero ir de acá, pues, o sea, a un lugar, hay varias maneras de llegar, ¿no? Hay varias, no sé, rutas, ¿no? Carros, avenidas que me pueden llevar al mismo lugar. No solo por el Mediterráneo, puede ser también por otro lado. Muy bien.
Ahora, si esto es por un problema de negocios, el comercio está siendo bloqueado, los burgueses están molestos porque ellos eran los que vendían las especias. Ellos, los burgueses. Ya sabes que cuando digo burgueses, me refiero a los comerciantes ricos, a los grandes comerciantes, ¿ya? Que importan, exportan, ¿ya? Y también banqueros, productores, ¿no? Manufactureros, los ricos de las ciudades. Muy bien, todos los burgueses ven pues que este bloqueo les ha perjudicado a ellos, ya que eran comerciantes. Y si salen en los barcos, podrán encontrar nuevas tierras y nuevas riquezas que puedan vender. Y así ellos buscaban ampliar sus mercados, ampliar sus mercados. ¿Ya? Imagínate cuando contactemos con gente de otros mundos, ya, quién sabe, pues, poder hacer intercambios también con ellos. Pues, ya, ellos van a encontrar nuevos mundos, ¿ya? Encontrar a los incas, por ejemplo, ¿no? Fue algo tremendo para los europeos, ¿no? Y así encontrarse con tantos pueblos que hay en el mundo, ¿no? Los reyes también van a apoyar. Los reyes veían que podían aumentar su poder de esta forma. Si sus navegantes llegaban y obtenían una nueva ruta a la India y su reino, su gente se ponía a vender las especias, pues el reino crecería. Si conquistan territorios en otras partes, pues el poder de los reyes aumentarían. Y así los reyes apoyaron. El apoyo de los reyes es otra causa de esto. El apoyo también de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica buscaba más fieles. Toda religión pues considera que lo que dice es la verdad y que todos deberían pues aceptar lo que ellos dicen, porque es la verdad. La Iglesia Católica buscaba más fieles, ¿no? Más que puedan seguir al cristianismo. Ten en cuenta que los que vivían más allá, en el norte de África y en cercano oriente, eran musulmanes, pertenecían a otra religión, el Islam. Entonces con ellos ya no pasaba nada, había que buscar creyentes en otras partes, más alejadas. Y cuando la Iglesia Católica encuentra más fieles, ¿qué gana también con esto? Más diezmos, puede recaudar más tributos. El diezmo, como recordarás, es la entrega del 10% de nuestros ingresos. Lo entregamos a la Iglesia Católica. El diezmo se pagaba en estos tiempos, Edad Media, Edad Moderna, ya en la Edad Contemporánea, poco a poco va a irse eliminando esto. Hoy pues no pagamos diezmo, ¿no? Los que somos católicos, no se paga diezmo, pues. Muy bien, así que la iglesia también se apuntó para esto. En los barcos inclusive subieron sacerdotes para llevar pues ¿no? La fe cristiana a otras tierras. Muy bien, para que esto se dé, tienen que tener barcos apropiados para los viajes. Antes los barcos eran muy grandes, pesados, para viajes cortos, utilizaban un montón de remeros, pero eso no sirve para un viaje largo. Las embarcaciones tienen que ser ligeras, ¿ya? No pueden remar, tienen que ser empujados por el viento, ¿ya? Por eso se van a utilizar las carabelas. Ahora, cuando nos metemos, ¿no? En medio del océano, nos perdemos, a menos que tengamos un instrumento de ubicación, ¿sí? Cuando una vez habrás subido a un bote, te habrás alejado de la costa, no ves la costa ya. Ya no puedes ver la costa y no sabes hacia dónde es el norte, el sur, pues nos perdemos. Los chinos habían inventado la brújula. La brújula es un instrumento de orientación.
ya que la aguja imantada de la brújula marca el norte. Por más que gires, te muevas, la aguja se mueve también y sigue marcando el norte. Y así, sabiendo dónde queda el norte, podían ellos ubicarse y dirigirse pues allá. Nosotros vamos al oeste. Así que ya saben dónde queda el oeste, ya que saben dónde está el norte. Y así habían otros instrumentos que les permitieron navegar a distancia a estos europeos. Antes no tenían esto. Antes no tenían carabelas. Antes no conocían la brújula. Los chinos lo conocían, pero los europeos no. Los árabes son los que llevaron la brújula hasta Europa. Eso también está en una pregunta de la tarea domiciliaria. Me estoy ayudando con la tarea, muchachos. Pues ya los árabes llevaron la brújula a Europa. Ahora sí tienen la brújula, lo mejoran los europeos y lo van a utilizar para ubicarse. Aquí tenemos a la brújula justamente. Ahí está, muy bien, invento chino. Acá hay otro instrumento que se llama astrolabio. El astrolabio servía para calcular la altura de un astro. ¿Ya? Así que en este dibujo, que está usando un astrolabio esta persona, hay un astro, ¿ya? Una estrellita ahí. No calcular la altura exactamente, sino el ángulo de elevación, la altura angular, ¿ya? Ellos entonces, al comparar, ¿no? Esta línea que forman con el horizonte, se forma un ángulo. Y haciendo cálculos trigonométricos, podían calcular distancias. Hasta podían saber qué hora es. Ya, la trigonometría, pues, ¿no? Se aplica en estos cálculos que los marinos hacían en este tiempo, con el astrolabio. Hoy ya no se usa el astrolabio, ¿no? Ya quedó atrás. La brújula todavía se utiliza. El astrolabio fue un invento de los antiguos griegos. También necesitaban de mapas para ubicarse. Por ahora, este portulano, este mapa, solamente indica Europa y otros lugares cercanos. En cambio, ahora tenemos mapas pues, de todo el mundo, ¿no? Claro, ellos no lo tienen porque aún no conocen todo el mundo. Poco a poco, en la medida que viajen, van a ir ampliando el contenido de sus mapas, agregando, pues, ¿no? Con el tiempo África, Asia, América, poco a poco, ¿no? En la medida que viajen, pues, el conocimiento ¿no? geográfico se amplía, ¿no? Acá vemos los portulanos. Acá tenemos las carabelas, embarcaciones algo pequeñas, ligeras, ¿ya? Movidas por el viento. Como verás, tienen unas velas. Estas telas son las velas que son empujadas por el viento. Y así los barcos pues avanzan. ¿Ya? Si cambia la dirección del viento, tienen que mover las velas para aprovechar de todas maneras el movimiento o la fuerza del viento, ¿no? Eso ya pues ellos lo conocen, ¿no? Saben cómo girar. Ya nosotros pues ya no hacemos eso. Nuestros barcos de ahora pues tienen motores, ¿no? Y le ponemos un curso y avanza, pues acá no. Acá tenían que estar moviendo sus velas, como en las películas. Pues está la carabela y está un barco parecido, solo que un poco más grande, llamado la nao, ¿ya? La nao. Recuerdo que cuando iba al colegio, de niño, me enseñaban que Colón llegó a América en 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Hoy se dice que no es así, no son 3 carabelas. 2 carabelas, la Niña y la Pinta, y la Santa María era una nao, por algo era más grande. Allí iba Cristóbal Colón. Así que Colón vino en una nao y en 2 carabelas. Las 3 carabelas pues ya lo dejamos para años atrás. Muy bien. Entonces tenían instrumentos para poder navegar, ¿no? Barcos, brújula, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué reino
inició los viajes? Portugal, el reino portugués, también llamado lusitano, este reino, el reino lusitano, ¿ya? Portugal. A ver, en este mapita, ¿dónde queda Portugal? Aquí, ahí dice Portugal. Es un reino pequeño, ¿ya? Pequeño. Perú es mucho más grande que Portugal en tamaño, solo en tamaño, lamentablemente. Este pequeño Portugal inicia los grandes viajes y va a llegar a dominar enormes territorios, a pesar que era un reino pequeño. Ahí está, ¿no? Con Lisboa, ¿ya? Portugal. Muy bien. Portugal inicia los viajes de expansión. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no lo hizo Francia, Inglaterra? Por varios motivos, a ver. Uno, porque Portugal tenía buenos marinos, ya que en Portugal se fundó la mejor escuela de navegación de la época, la Escuela Náutica de Sagres. Preparaban a los marinos y ahí pues mejoraron la brújula, ¿no? Las carabelas, para poder pues facilitar los viajes. Esta Escuela Náutica de Sagres, ubicada en Portugal, fue fundada por el príncipe portugués Enrique el Navegante, llamado así el Navegante por haber promovido la navegación. Aquí vemos cómo los reyes ya están de acuerdo con ayudar en esto. Porque, a ver, Portugal era un reino, digamos, que no destacaba casi nada. Los otros reinos de Castilla, de Francia, de Inglaterra, el Imperio Alemán, etcétera, pues eran más grandes, eran más fuertes que Portugal. Por eso Portugal se centró en la navegación. ¿Ya? Voy a desarrollar la navegación. De esa manera, mis marinos serán los primeros en llegar por otra ruta hacia la India. Y quienes vamos a poder vender las especies a partir de ahora seremos nosotros, los portugueses. Y el Estado recaudará impuestos con esto y así Portugal podrá financiar ejércitos, pues nos haremos respetar a partir de ahora. En efecto, todo eso ocurrió. Portugal ya va a comenzar a destacar en la historia universal gracias a esto, al éxito de sus marinos. Por otro lado, la ubicación importa, ¿no? Portugal estaba bien ubicado. ¿Por dónde debían navegar estos hombres? Por el Océano Atlántico. Tienes que avanzar por el Atlántico si quieres recorrer África o llegar a América. El Océano Atlántico era conocido como el Mar Tenebroso, ya que se contaban historias sobre monstruos en el Atlántico. Bueno, son inventos, ¿no? Producto pues del miedo, ¿no? ¿Ya? Pues aquello que no, le tememos a aquello que no conocemos, pues tenemos miedo, ¿no? ¿Ya? Así como no conocemos pues el mundo subterráneo, queremos pues que hay un mundo subterráneo, ¿no? Monstruos bajo tierra, pues, y así, ¿no? En el espacio, ¿no? Seres, eh, bueno, pues igual, ¿no? De todas maneras, le van a perder el miedo al Atlántico, al mar tenebroso, y los marinos de Portugal salieron. Entonces ellos están bien ubicados porque están justo frente al Océano Atlántico. En cambio, otros reinos estaban pues más metidos, ¿no? Como Alemania. Muy bien. Otro factor es la unificación política. ¿Ya? Portugal era un reino unificado. En cambio, España era un reino, era, mejor dicho, un estado que estaba recién unificándose. ¿Así? Sí, en ese tiempo no había una España, habían 4 Españas que recién se van a unificar años después. Portugal no tenía ese problema. Entonces, en Portugal se invierte para hacer posible esto, encontrar una nueva ruta a la India. Destaquemos al marino Bartolomé Díaz. A ver,
En este mapa vemos que los portugueses habían hecho ya habían recorrido parte de las costas de África. ¿Ya? Aquí te colocan fechas y lugares que los eh, europeos estaban explorando. ¿Ya? Por acá hasta por acá, ¿no? Pero ya no habían avanzado ya. Una razón de por qué no avanzaban era porque África les ofrecía también riquezas. África no era solo para cruzarla, en África también habían riquezas. ¿Mm? Había mucho en África, en oro, ¿ya? En diamantes, en animales exóticos para ellos, ¿no? En alimentos, pero algo sobre todo fue lo que más venderán los europeos de África. ¿Mm? ¿Qué va a ser? ¿Mm? ¿Qué creen, muchachos? A ver, si de Asia los europeos obtenían especias y seda, de América van a obtener metales preciosos, oro y plata, ¿qué van a obtener de África los europeos? ¿Mm? ¿Qué se imaginan? Petróleo. Sí, pero eso todavía más adelante. En esta época el petróleo era conocido, pero no sabían qué hacer con el petróleo. Solamente para prender un mechero nada más. No como ahora, que el petróleo no sirve para mover máquinas. Ellos no tienen máquinas. ¿Ya? Lo que van a encontrar en África como principal mercancía para venderla son gente, los africanos de raza negra. Los van a vender como esclavos. Así es, Cotrina, ¿no? Mano de obra. Esclavan. Como eran bien negritos, los habitantes de África Central y Sur, los europeos, no los consideraron seres humanos y los consideraron esclavos y los vendieron. Los portugueses se dedicaron a vender esclavos y hicieron fortunas también con esto. Mientras los africanos todavía peleaban pues con lanzas, con piedras, los europeos ya tenían armas de fuego. Hay una ventaja, ¿no? Pues secuestraban gente y los vendían pues en otros lados, ¿no? Así que África también les ofrecía riquezas a los europeos, ¿ya? Pobre pues la población negra que va a ser pues esclavizada, ¿no? ¿Ya? Y por mucho tiempo los negritos fueron considerados esclavos, ¿no? En las tierras donde estaban, inclusive en el Perú. Pero pasó el tiempo y un navegante llamado Bartolomé Díaz fue enviado por Portugal. Bartolomé avanza por África. Los portugueses creen que si avanzaban por África, podrían encontrar un camino a la India. ¿Es posible? Sí, si vemos el mapa, si recorremos África, podemos llegar a la India. Acá está la India, en este extremo. Por eso el viaje de Bartolomé Díaz. Pero Bartolomé, atacado por una tormenta, solo llegó hasta aquí, hasta un lugar que él llamó el Cabo Tormentoso, el Cabo de las Tormentas. Muy bien, y luego tuvo que regresar, ya que su navío se había dañado. Regresa a Portugal. En Portugal le cambian de nombre al cabo. Le llamaban el Cabo de la Buena Esperanza. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque el nombre Cabo de las Tormentas asustaba a los marinos. Los marinos en sus barquitos de madera le temen a las tormentas. ¿Sí? Voltean, pues, con la fuerza del mar en una tormenta, voltean las embarcaciones. Le llamaron Cabo de la Buena Esperanza. Pues es ¿no? Un nombre más alentador, pues, ¿no? Para continuar con los viajes. Porque si no cruzaban el Cabo de las Tormentas, no iban a llegar a la India. Tenían que cruzarlo. A ver, ¿cómo se llamó el navegante portugués
que llegó a la India por primera vez. Ese navegante portugués se llamó Vasco da Gama, o de Gama en castellano, Vasco de Gama. En 1498, él ya llega a la India, como este mapa lo indica, Vasco va más allá del Cabo de las Tormentas, y así, en 1498, llegó a Calicut, en la India. Llegó a la India. Y Vasco da Gama encontró riquezas allí. Claro, las especias, y el barco es cargado de especias. Y Vasco da Gama regresa a comunicar el hallazgo a Portugal. Portugal celebra porque encontraron una nueva ruta para llegar hasta la India y seguirán enviando marinos, ¿ya? Para que sigan trayendo especias. Con el tiempo, los portugueses conquistaron una parte de la India para asegurarse, ¿ya? Las especias de ese lugar. Muy bien, y así Portugal tuvo éxito. Uno de sus navegantes, Pedro Álvarez Cabral, que por ahí lo vemos en el mapa, avanzó de esta manera, ¿ya? Se desvió de la ruta original y llegó a un nuevo territorio. ¿Qué es esto que está acá, que aparece cortado aquí? ¿Qué es esto? Pues todo esto que está aquí es América del Sur. Esta parte, ¿qué lugar es entonces? Pues, ¿ah? Este país que nos metió 4 goles hace unos días, menos mal que nos cobramos con Colombia una revancha. Ajá, pues Brasil, por supuesto, muchachos. Brasil, ese lugar es Brasil. Así que se considera que el portugués Álvarez Cabral fue el descubridor de Brasil. Ya, con el tiempo Brasil será dominado por Portugal. Por algo los brasileros pues hablan portugués, ¿no? Porque fueron colonia de Portugal. Ya, ahí están. Sí, pues Brasil es una, ya, otra vez no quiero enfrentar a Brasil, nada miedo. Ok, entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. Portugal tiene colonias, es decir, territorios dominados en Brasil, en el sur de África, en parte de la India. Portugal, el pequeño Portugal, tiene territorios en 4 continentes, ¿no? En Europa, en América, África y Asia. Por eso decimos que Portugal creó el primer imperio ultramarino. ¿Por qué ultramarino? Porque sus colonias están cruzando el océano, cruzando los mares. Muy bien, mientras esto logró Portugal, veamos lo que hizo España. A ver, algo retrasó los viajes españoles. Veamos qué. A ver, con este mapita vamos a explicar qué pasaba con España, ¿ya? A ver, como puedes ver, este mapa no aparece España. ¿Dónde está el nombre España? No aparece. España es la suma de Navarra, Aragón, Castilla y Granada. ¿Ya? En estos momentos no había España porque España estaba dividida en 4 reinos, siendo el más fuerte y grande el reino de Castilla. ¿Ya? Nosotros decimos, España invadió el Perú. Lo correcto es decir, Castilla invadió el Perú. Por algo en la lengua no le llamamos español, sino le llamamos castellano. Los invasores fueron castellanos, ¿no? En Historia del Perú deberían colocar como título La invasión castellana y no invasión española. Pero bueno, ya, pues ya es más conocido el término España, ¿no? Muy bien, habían 4 reinos entonces. Estos reinos se van a unir años después y se van a convertir en lo que hoy es España. Por ahora están separados, ¿ya? Los reyes de Castilla y de Aragón se habían casado. ¿Cómo se llamaban los reyes? A ver, está Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.
conocidos como los reyes católicos. Los habrás escuchado, ¿no? Muy bien. Había un problema que dedicaba el tiempo a estos hombres, sobre todo a la reina Isabel de Castilla. ¿Qué pasaba? Que en Granada aún vivían musulmanes. ¿Recuerdas que siglos atrás los árabes habían conquistado todo este territorio? Los árabes musulmanes. Muy bien, con el tiempo, los católicos, descendientes de los visigodos, habían recuperado estas tierras. Pero aún faltaba un pedazo por recuperar, un pedazo de la actual España todavía seguía en manos de musulmanes. Granada. Entonces, Castilla estaba en guerra contra Granada. ¿Cómo se le llama esta guerra? La guerra de reconquista española. Que los católicos vuelvan a dominar España y no los musulmanes. Finalmente, en 1492, Castilla derrotó a Granada. ¿Ya? Granada desaparece como reino y ahora es parte de Castilla. ¿Ya? Con el tiempo, Isabel echa a los musulmanes de este territorio. Entonces, no habiendo ya musulmanes acá, habiendo terminado esta guerra, recién la reina Isabel le va a hacer caso a Cristóbal Colón. Ah, Colón, ¿qué decías? Colón pues estaba explicando que había una manera más rápida de llegar a las Indias, no yendo por África como Portugal lo estaba haciendo, sino navegando hacia el oeste, hacia el oeste. Eh, la reina Isabel va a apoyar a Colón, después de haber derrotado a Granada. Antes no le dio atención. Después de que terminó la guerra de reconquista, es que recién Castilla apoya a Colón. Firman Colón y la reina Isabel, eso también es una pregunta, me parece, la tarea domiciliaria. Cristóbal Colón e Isabel de Castilla firman la capitulación de Santa Fe, un contrato por el cual la reina apoya el viaje de Cristóbal Colón. Colón, ¿de verdad puedes llegar hasta las Indias navegando hacia el oeste, navegando por occidente? Sí, ¿ya? ¿Cómo así? Ah, es que la Tierra es redonda. Si navegamos en esta dirección, igual llegamos a la India. Pues había mucha gente que todavía no aceptaba que la Tierra pues era redonda. Bueno, era de forma esférica, diríamos ahora. En ese tiempo se dice redonda. A ver, entonces acá tenemos el mundo redondo. A ver, estamos acá en España. ¿A dónde queremos llegar? A la India, acá. O a las Indias, que sería todo ese territorio, las Indias. Muy bien, ¿en qué dirección tenemos que ir para llegar a la India? Pues siempre han ido en dirección este, al oeste, ¿sí? Para allá, ¿sí? Este. Colón, ¿qué decía? Tenemos que ir por el oeste. ¿Cómo por el oeste? O sea, para acá. Tenemos que navegar de esta manera, por acá. Ya que la Tierra es redonda, nos daremos una vuelta, pues, y llegaremos a ese lugar, a las Indias. ¿Es posible llegar a las Indias navegando por el oeste? Sí. A ver, si giramos esto y saltamos a América, acá está, hemos llegado a Japón, Corea, China, la India, o sea, las Indias. Sí es posible. Pero lo que no sabía Colón era que en medio había un continente, América. Al parecer Colón no sabía de la llegada de vikingos a América del Norte. Y así cuando Colón hace este viaje, en vez de llegar a las Indias, llegó a América. Ese era su proyecto, llegar a las Indias navegando en dirección oeste u occidental, eh, pero pues terminó llegando a, a América.
Ese accidente, ese error que tuvo Colón, fue lo mejor que le pasó a España. Ya, en la India habían especies, muy bien, pero en América los españoles van a encontrar especias no, lo que van a encontrar es abundante oro y plata, metales preciosos en abundancia, en tierras como México y Perú. Y eso hará pues que España se enriquezca aún más que Portugal. Muy bien, por acá los viajes de Colón, ustedes estudian los viajes de Colón en Historia del Perú, yo solo estoy mencionando este tema. Más bien hay otro tema que tengo que destacar, el viaje de Magallanes. España contrata a Magallanes. Magallanes, ya sabemos que las tierras a donde llegó Colón no son las Indias. Las Indias están más allá, más allá. Me preguntan sobre Colón en América. Bueno, Colón, a donde llegó primero, fue a una isla llamada Guananí, que Colón llamó San Salvador. Esa isla le pertenece a Inglaterra, ¿ya? Pero esa isla queda dentro del continente americano, ¿ya? Ya después de Guananí, exploró Cuba, lo que llamaron la Española, para nosotros Haití, y así después, pues Panamá, Colombia, Venezuela, ¿ya? Muy bien, entonces, dejando a Colón, Magallanes fue contratado para cruzar América y seguir navegando hasta las Indias, y así lo hace. Voy a cambiar de diapositiva, y esta línea azul que aparece en este mapa representa el viaje de Magallanes. ¿Ya? Ahí voy a agrandarlo un poquito. Los Magallanes sale de España, Sevilla, avanza de esa manera por América del Sur, ¿ya? Magallanes. Busca cruzar América en barco. Logra un paso en un lugar que se llama el Estrecho de Magallanes hasta el día de hoy. Cruza entonces, sale del Océano Atlántico y ahora está en un nuevo océano que este señor Magallanes bautizó con este nombre, el Océano Pacífico. Y así Magallanes cruza el Océano Pacífico. Un viaje largo en que se quedaron sin comida. Menos mal lograron sobrevivir, hasta las ratas se comieron. Como la Tierra es redonda, Magallanes ahora está navegando por acá, ya en el Océano Pacífico. ¿Y a dónde llega Magallanes? Llega a unas islas que hoy se llaman Filipinas. Filipinas. Allí Magallanes muere luchando contra los nativos de las Filipinas. Más adelante, las Filipinas fueron conquistadas por los españoles. Filipinas pasó a ser una colonia de los españoles. Como Magallanes había muerto, otro hombre asume el mando del barco y así regresan a España. ¿Quién fue este hombre? Sebastián Elcano. Con Elcano regresan, navegan por África y así llegan a España. Muy bien, el viaje desde que inició hasta que volvieron duró 3 años. 3 años navegando, ¿ya? 3 años. Muy bien. Como habían dado la vuelta al mundo, a esto se le conoce como el primer viaje de circunnavegación. La primera vuelta al mundo navegando. Duró 3 años. ¿Quiénes hicieron esta vuelta al mundo? Pues lo empezó Magallanes y lo terminó Elcano. Recuerda que Magallanes murió en las Filipinas, no concluyó el viaje. ¿Y qué demuestra este viaje? Que la Tierra es redonda, porque si navegaste en una dirección, terminaste en el otro lado. Solo es posible en un mundo esférico. Muy bien. España y Portugal estaban haciendo descubrimientos e invasiones. Para evitar un enfrentamiento entre ellos, se repartieron el mundo. ¿Ya? Es decir, a ver, vamos a colocar una línea
De tal manera que lo que esté a un lado, yo Portugal lo puedo invadir y lo que está al otro, tú España. Y ninguno se va a meter en la zona del otro. ¿Qué te parece? Bien, ¿ya? Así es. Yo recuerdo a algunos chicos que en la carpeta hacían una línea para que su compañero pues no se pase de esa línea, ¿no? Ya colocaban una línea divisoria, ¿no? Esta parte mía, la otra parte es tuya, decían, ¿no? Pues es lo mismo que hacen España y Portugal. A ver, para eso vamos a colocar este mapita. Y acá vemos varias líneas. A ver, expliquemos. Una primera línea que aparece punteada aquí fue una línea establecida por un papa, el Papa Alejandro VI. Se llama la bula intercaetera, esta decisión que dio el Papa Alejandro VI. ¿Qué establece esta línea? Que lo que está a este lado, en la parte eh, este, ¿ya? En la parte hacia el este, en la pantalla sería pues en la zona que está a la derecha, es para Portugal. Y lo que está hacia el oeste, en la pantalla pues lo que está a la izquierda, es para España. ¿Ya? Muy bien. Pero Portugal reclamó, porque la línea le daba a Portugal, le iba a dar un pequeño territorio de Brasil nada más. Portugal quería que la línea se corriera más allá, más allá. ¿Ya? Así que como no se aceptó lo que el Papa estableció, luego se firmó el llamado Tratado de Tordesillas en 1494, el Tratado de Tordesillas. Este fue un acuerdo por el cual España y Portugal se repartieron el mundo. Se establece una nueva línea, la línea que está al costado, esta que está aquí de color morado, algo así, esta línea completa, de tal manera que lo que está hacia el oeste es para España, ¿sí? Casi toda América. Y lo que está hacia el este es para Portugal. Dentro de la zona portuguesa está Brasil, África, la India. Muy bien, entonces recuerden, pregunta que siempre hago, ¿qué reinos se repartieron el mundo con el Tratado de Tordesillas? Portugal y España. ¿Ya? Muy bien, consecuencias, a ver. Una vez que ya se realizaron todos estos viajes de descubrimiento y de invasión, ¿qué consecuencias dejaron? Lisboa, en Portugal, va a ser la ciudad que va a controlar el comercio de especies. ¿Ya? Antes eran los italianos, los árabes los que vendían especies. Ahora es Portugal. Y con esto, Portugal se enriquece. Portugal crea el primer imperio colonial ultramarino. Ya dijimos, ¿no? Que Portugal consiguió colonias como Brasil y también territorios en África, en Asia, ¿ya? Como Calicut y Ceilán. Pero España creó el imperio colonial más grande, porque dominó, pues, la mayor parte de América, desde México hasta Argentina, ¿no? ¿Ya? Pasando por el Perú, claro está, ¿no? También España conquistó las Filipinas, así que tuvo un imperio enorme y ahí obtuvo pues gran riqueza. Por algo España se convirtió en la primera potencia del mundo en el siglo XVI. Lamentablemente después España perdió su liderazgo porque no supo aprovechar lo que tenía. A veces tenemos de todo, pero no sabemos aprovecharlo, ¿no? Cosa que le pasó a España, ¿no? Y tal vez nos pasa a nosotros los peruanos de ahora como herederos de España también. Tenemos tanto en el Perú y aún así no estamos bien. Muy bien, ahora los barcos navegan por el Océano Atlántico y ya no por el Mediterráneo. Así que el Atlántico desplazó al Mediterráneo. Los puertos y ciudades que más crecieron eran los que estaban frente al Océano Atlántico, como Cádiz en España, Lisboa en Portugal, Londres en Inglaterra. Ahora los empresarios, los burgueses, tienen más que vender y comprar. Ahora pueden adquirir cosas también de América, de África,
¿ya? Y venderlos, ¿ya? Y ahora también tienen más compradores. Les van a vender a los nativos americanos y así en otros lugares. El capitalismo crece. Mucho oro y plata llegó a Europa, oro y plata de América. Y cuando la gente tiene más riqueza, los precios se elevan. ¿Ya? Hasta ahora, lo que acá cuesta tanto, en Europa, pues, lo más seguro cuesta el doble o más, ¿no? Eh, Así es, ¿no? A esto se le ha llamado la revolución de los precios, debido a todo el oro que llegó a Europa, pues. Muy bien. ¿Y qué pasó con la población nativa de América, de África, de Asia? Pues va a ser explotada. Por historia del Perú sabrás que los indígenas del Perú van a ser pues explotados por los españoles, trabajando en las minas, a veces hasta la muerte, ¿no? Los nativos de África van a ser esclavizados, capturados, encadenados, llevados en los barcos para ser vendidos, ¿ya? Como trabajadores, pues, a otra gente, ¿no? Y así la explotación, ¿no? En América se produjeron masivas muertes. Crisis demográfica le llamamos a esto. En América murieron millones de personas. No hablo de muertes naturales, ¿no? Obviamente, pues hasta el día de hoy han muerto cuántos millones en la historia. Me refiero a que gente que no murió naturalmente, ¿no? Ahora, ¿qué cosa mató a los nativos de América en ese tiempo? ¿Las armas de los europeos? No tanto. Más los mató las enfermedades que trajeron los europeos. Los nativos de América no tenían defensas y murieron. Acá en el Perú, por ejemplo, murieron varios millones por la viruela y la sarampión. El sarampión y la viruela mataron millones aquí. Por eso el imperio incaico estaba débil cuando vinieron los españoles. Las enfermedades llegaron antes que los propios españoles, imagínate, ¿no? Los españoles todavía estaban en América Central y ya sus enfermedades habían avanzado, contagiando a indígenas y habían llegado hasta el imperio incaico, ¿no? Surgió también el mestizaje, la mezcla entre europeos y los nativos, ¿sí? Europeos con los indígenas, europeos con los esclavos. Por eso, en América, muchos somos mestizos, producto de una mezcla, ¿no? Algunos tienen más de blanco, otros más de ¿no? moreno, otros más de indígena, pero somos mezclas de todas maneras. Puros, puros, esta vez no hayan, ¿no? Así que somos mezclas, ¿no? Yo me considero un mestizo también. Ahora lo europeo o lo occidental predomina, está en todas partes, con sus idiomas, con la religión cristiana y así. Y la Tierra ya se demostró que era redonda. Muy bien, entonces terminamos la clase, muchachos. Eh, Quería decirles sobre la tarea domiciliaria.